Bueno, como ustedes saben, estoy estudiando el Sutta Nipata. Empecé a estudiarlo en diciembre, que es el quinto libro dentro del Kudaka Nikaya. El Kudaka Nikaya son como de todo un poco, ¿sí? Dentro del Kudaka Nikaya está el Dhammapada, que son los dichos del Dhamma, el Itibutaka, también a veces se incluye ahí los Yatakas, que son las historias, que en algún momento también vamos a empezar a leer algunas de las historias de los renacimientos previos del Buda. Está también el Udana, que son las declaraciones, que hay algunos suttas ahí también muy interesantes. Y particularmente dentro del Sutta Nipata, el quinto libro, el quinto capítulo, es se llama el libro como del más allá, la colección del más allá, porque es el que leímos el domingo pasado. eh, Otro sutta, que son las preguntas hechas por los brahmines al Buda, y que todas son preguntas relacionadas a poder alcanzar el nirvana, ¿no? Son preguntas muy profundas, en realidad, que es muy interesante porque muestra las inquietudes y las dudas que ya tenían los brahmines hace 2600 años, y que esas dudas y esos cuestionamientos eran una cuestión cultural en la India de ese momento, y previo a la venida del Buda era algo que era un tema no resuelto o resuelto de cierta manera dentro de los ascetas. Entonces, el sutta, no, por supuesto, no está en castellano esto, está en inglés, lo voy a compartir igual. Y vamos a ver qué interesante que es. En este caso, el sutta se llama Metahu Manavapuka Sutta, así que son las preguntas de el venerable Metahu. Entonces dice, sí, yo te pregunto, bienaventurado, por favor dime esto, dice el venerable Metahu. La traducción que estoy usando es la de Bhante Suyato, ¿sí? No me termina mucho de convencer, pero no encontré online la de Bhikkhu Bodhi. Yo la tengo, digamos, la versión que yo estoy estudiando es la de Bhikkhu Bodhi, la traducción al inglés. Pero me pareció que dentro de las traducciones que otras que ofrecía Sutta Central, la encontré bastante afín. Entonces te pregunto, bienaventurado, por favor dime esto, porque yo creo que eres un maestro del conocimiento evolucionado, donde todo el sufrimiento, ¿de dónde viene todo este sufrimiento? Eh, y ¿De dónde y en todas las incontables formas en este mundo? Entonces el Buda le dice, tú has preguntado correctamente el origen del sufrimiento, y te voy a decir, eh, te voy a responder, ¿sí? Como yo lo entiendo, como entiendo este asunto. El apego es la fuente del sufrimiento y de todas las incontables formas en el mundo. Bueno, acá nos encontramos ya con una cosa muy interesante, porque el Buda describe que el origen del sufrimiento es el apego. Y parecería que esto entrara en contradicción con, o por lo menos no está expresado de la misma manera que las cuatro nobles verdades, donde el origen del sufrimiento es la avidez, ¿sí? Entonces no es tanja, es upadana. Pero es muy interesante porque la pregunta no solamente refiere al sufrimiento, sino a todas aquellas cosas que son incontables formas en este mundo. Y entonces el Buda responde muy precisamente, como siempre, que el sufrimiento y todas las formas que son incontables en el mundo, su fuente es el apego. Siempre la palabra apego es algo que es la traducción de Upadana. El apego siempre tiene relación con la avidez. Por eso la traducción a veces de los cinco agregados
del apego suele ser traducido como los cinco agregados de la avidez y el apego. ¿Por qué le decimos apego? Desde el punto de vista del español, cuando hablamos de apego, estamos hablando de algo a lo cual nosotros nos asociamos como nuestro, o lo asociamos como yo, o como mi ser. Esto es como muy importante porque la base o la línea, digamos, que viene a explicar todo esto es que el apego implica las asociaciones que hacemos con respecto a las cosas y a nosotros mismos. En otras palabras, el por qué. El por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, desde este punto de vista, nosotros perdemos mucho tiempo en los porqués, intentando justificar nuestro agrado o desagrado. ¿Sí? Esto es como muy importante tenerlo presente. Ese es el link que hay entre avidez y apego. O sea, la avidez es esta cosa de me gusta o no me gusta en el sentido obsesivo, que la mente quiere agarrar y aferrarse, o la ignorancia, la identificación que tiene con algo, yo soy eso. E inmediatamente nuestra mente genera una explicación a eso, lo asocia. Esa asociación tiene que ver en general con nuestra historia, ¿no? Eh, y ese apego, esa asociación que hacemos, suele devenir muy rápidamente en una serie de proliferación mental considerable, el cual no siempre somos muy conscientes en el momento en el cual lo estamos viviendo. Porque esta mente pensante o excesivamente pensante, para nosotros es tomada como normal o natural. Y en realidad, cuando la mente está en ese estado de gran proliferación, no lo podemos llamar natural o normal, no aplica. Estamos hablando de una mente que en ese momento está absolutamente tomada y obstaculizada por lo que se llama papancha, por la proliferación mental. O sea, una cantidad indiscriminada de asociaciones que hacemos. ¿Por qué es tan importante entender esto del apego? Porque en realidad es en ese lugar donde en general nosotros nos quedamos atascados. Porque es la explicación racional que de alguna manera nos damos para nuestros gustos, disgustos o identificaciones. Si ustedes le preguntan a un adulto y a un niño por ahí no, en ese sentido está más fresco, ¿qué es lo que sentís? Muchas veces el adulto te va a decir lo que piensa, pero no lo que siente. Y a mí me ha pasado en incontables entrevistas donde la pregunta es ¿qué sentís? Y la persona me explica lo que piensa, pero no lo que siente, no me cuenta lo que siente, me explica, hace una asociación sobre lo que siente cuando yo le pregunto ¿pero qué es lo que sentís? La persona le cuesta un rato llegar a comprender y a tomar contacto con lo que siente en realidad, con la experiencia. Es decir, en otras palabras, la experiencia que está teniendo, que es Vedana, la experiencia presente, no la puede, no la registra o no la puede ni aceptar. En líneas generales, no puede aceptar el disgusto que le trae esa experiencia o la diferencia que tiene con esa experiencia y entonces explica el por qué tiene o ese disgusto, ese desagrado, o por qué le encanta tanto y lo repite muchas veces, ese agrado de volver a conectarse con esa experiencia, o por qué se identificó con eso. Las explicaciones en la mente de uno son como la tierra pampeana. Uno tira una semilla y crece todo, absolutamente todo, sin ni siquiera que uno se ocupe de regar. Es tan fértil la mente que enseguida crece cualquier explicación. Y nos enredamos en eso, en las explicaciones. Sin embargo,
si nosotros logramos dejamos ir las asociaciones que hacemos en ese momento. Es decir, las asociaciones lo que hacen es sostener nuestro agrado, o alimentar nuestro agrado, o alimentar nuestro desagrado, o alimentar y sostener nuestra identidad. Si nosotros dejamos ir eso, nos vamos a conectar verdaderamente con que la experiencia nos gustó, no nos gustó o nos identificamos. Y ahí ya estamos en un pasito más cerca sobre la posibilidad de poder observar la experiencia misma. Y la experiencia misma es en realidad tiene esta triple visión, es agradable, desagradable o neutra. No tiene muchas vueltas. La complicación viene después, cuando se produce la explicación de por qué me es o no me es agradable o me identifico con eso. Pero ¿qué pasa? Como somos seres racionales y además tenemos en gran estima nuestro razonamiento, solemos conectarnos más rápidamente con la explicación que con lo que sentimos. Entonces estamos siempre peleando con lo que sentimos, con la experiencia presente, sin tomar conciencia de qué es lo que realmente estamos sintiendo en la mente, que estamos percibiendo en la mente en ese momento. Lo que hace el trabajo infinitamente complicado y difícil, porque a partir de esta avidez, de esta reacción a lo que sentimos y las asociaciones posteriores, el apego, ya la tendencia habitual, nuestra existencia, ¿sí? El baba, empieza a alimentarse, ya somos de una manera, ya nos creemos que somos de cierta forma porque es como solemos repetir una y otra vez nuestra tendencia habitual. Entonces ya esta construcción de la identidad se ve ampliamente reforzada. Porque en general las personas que no entrenan la mente, e inclusive a veces los que entrenamos la mente también, lo primero que vemos es la explicación, no la experiencia y no el gusto o el disgusto o la identificación, sino la explicación de por qué. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nuestra mente o nuestro cerebro intenta construir una explicación? Porque la intelectualización de una experiencia falsamente nos hace creer de que estamos más seguros. Nosotros nos damos una explicación y creemos que esa explicación nos da una seguridad. Seguridad que ante el siguiente evento se borra como un plumazo porque en realidad es una explicación que en realidad le queda cómoda a la mente. No significa que eso sea lo que está pasando o la causa o el origen de la condición de lo que está pasando. Por eso, como les decía ayer, dejar ir el apego, dejar ir las explicaciones de por qué mi meditación está funcionando bien, dejar ir el por qué mi meditación no está yendo bien o ahí tiene muchos obstáculos, dejar ir la explicación de por qué mi vida es buena o mala, es un paso enorme para el practicante porque el practicante deja de comprar en un mercado de segunda mano. Las explicaciones son productos usados una y otra vez que uno compra en un mercado de pulgas, que están reusados y uno las vuelve a comprar y las vuelve a usar y las vuelve a usar y las usa las explicaciones para inclusive sensaciones que son desagradables pero muy disímiles entre sí. Pero uno vuelve a explicarlo de la misma manera y se crea su propia prisión. Entonces, siempre las asociaciones y las explicaciones son información de segunda mano, excepto cuando esa explicación refuerza una observación práctica. Entonces, uno puede dar una instrucción, da una explicación que refuerza algo práctico, pero solamente para señalar una acción. Mirá, te explico por qué pasa esto, cuál es el origen de esto, este es el origen, mirá, esto es lo que hay que hacer. Este sería el trabajo a realizar ahora, no seguir buscando más explicaciones. ¿Sí? Porque las explicaciones son un engaño en el sentido que es lo que a nuestra mente le queda cómodo como explicación de la realidad, pero eso no lo transforma en realidad. Amén de que muchas veces esas explicaciones vienen
con la combustión de la emoción, lo que hace que nos creamos aún más nuestras explicaciones por la emoción que hay. Entonces continúa, ¿no? Y dice, cuando una persona ignorante se construye sobre apegos, eh, esa persona torpe retorna una y otra vez al sufrimiento. Entonces, una persona que entiende no construye sobre los apegos y contemplando la incepción del sufrimiento, contemplando la incepción del sufrimiento y el renacimiento. Usa palabras complejas. Guante, acá. Bien, veamos un poco. Dice, la persona ignorante construye sobre los apegos. ¿Qué significa la persona ignorante? La persona que ignora las cuatro nobles verdades. Es decir, que tiene una presunción de un yo. Recuerden que ignorancia es, presumo que hay un yo. Ya empieza a funcionar ese gen, ese origen, ¿sí? Ya empieza esa dependencia. Como estoy ignorante, soy yo el que empieza a construir castillos en el aire, y esos castillos en el aire es los apegos. Entonces el sufrimiento vuelve una y otra vez. ¿Por qué? Porque esas asociaciones, que son razonamientos, pueden ser muy claros, pero sin embargo no nos libera del sufrimiento. El mejor ejemplo que les puedo dar es, ¿nunca se encontraron ustedes explicándose por qué se sentían mal y seguían sintiéndose tan mal como antes de habérselo explicado? O aún más, peor. Sí, sí, la persona me dijo esto por esto, por esto, por esto y por esto. Y parece que yo lo tuviera claro el por qué y me sigo sintiendo mal. Ahí es donde tenemos un divorcio entre la mente sintiente y la mente pensante. ¿Sí? Entre chital, que la mente que siente, o sea, el estado mental, y manas, la mente que anda calculando y asociando. Cuando nosotros logramos armonizar esas dos mentes, por decirlo de alguna manera, esos dos aspectos, algo sucede diferente en la mente. Vemos más claramente, estamos más tranquilos. Entonces uno, fíjense, ahora dice, uno que entiende no construye sobre apegos, o sea, el que entiende no construye sobre asociaciones, contemplando la incepción de el sufrimiento y el renacimiento, es decir, contemplando el origen del sufrimiento y el renacimiento. Es decir, una persona que no es ignorante, en otras palabras, que no presume que hay un yo, sino que tiene presente el primer paso del octuple noble entero, que es el recto punto de vista, que va a entender que hay causas y efectos, va a entender que hay una condición para cada evento. Entonces, esas condiciones son las que dan o pueden dar sufrimiento y renacimiento. Cuando esas condiciones cesan, cesa el sufrimiento y cesa el renacimiento. Entonces, la comprensión en este sentido, que es lo que hablábamos ayer, Dioniso Manasikara, ver la observación, la atención enraizada en el origen y en la cesación de cada estado mental, esa es la atención plena que estamos buscando. Es poder observar con esa atención. Porque cuando nosotros observamos con esa atención, vamos a observar que los estados mentales surgen porque hay ciertas condiciones y cesan cuando esas condiciones se van. Lo hemos experimentado muchas veces aplicando las 6 R's del recto esfuerzo. Uno le deja de prestar atención, ha reconocido un estado mental, le deja de prestar atención, es decir, no lo alimenta más. Se relaja, se permite una sonrisa y vuelve al objeto de meditación. Lo que nosotros estamos atestiguando en ese momento es que esa distracción desaparece.
Puede ser que momentos más tarde vuelva a surgir o no. Entonces, en ese momento estamos teniendo Dioniso Manasikara, estamos observando cómo surge y cómo cesa un estado mental. Y cómo surge y cesa no lo podemos asociar a es mío o soy yo o es mi ser. No lo podemos tener esa asociación, no lo podemos pensar como permanente, porque lo acabamos de ver. Y pese a que esto lo estamos viendo en una meditación quizás cientos de veces, no nos convencemos. Se dieron cuenta de decir que esa impermanencia que podemos ser testigos no nos convence en realidad del todo de observar de esa manera. Sin embargo, la gente, los meditadores buscan meditar porque saben que cuando meditan se sienten más tranquilos. Pero la pregunta es, ¿por qué estoy más tranquilo? Estoy más tranquilo porque tengo esa manera de observar, esté meditando o esté haciendo cualquier actividad. Porque estoy observando cómo surge y cómo cesa, y eso permite que la mente descanse en no tomar ningún signo como permanente, ningún signo como existente en sí mismo, sea un signo, un objeto mental, sea una tendencia habitual, sea una emoción, que también son todos objetos mentales más avidez, o sea la misma idea del observador. Entonces, Metabu vuelve a preguntar. Cualquier cosa que te pregunto, que te le he preguntado, me lo has explicado. Te pregunto una vez más, por favor, dime esto. ¿Cómo es que el atento, la persona atenta, cruza la inundación del renacimiento, la vejez, la pena y el lamento? ¿Sí? Lo que estuvimos viendo ayer. Por favor, sabio, respóndeme claramente, eh, porque vos verdaderamente entendés esta materia, este asunto. Te voy a entonces exponer la enseñanza, dice el Buda, ¿no? Aquello que es aparente en el presente, que no descansa o no se apoya en la tradición, habiéndolo entendido, uno que vive atentamente puede cruzar sobre el apego en este mundo. Fíjense esto interesante porque en otras traducciones habla de la palabra tradición, pero también habla de, en realidad, de lo que entendemos como la repetición verbal de una enseñanza que en realidad no ha sido vivida. Si en este sentido le está hablando un brahmin, entonces es el hecho de apoyarse en los Vedas sin en realidad realmente investigar por sí mismo si eso es verdad o no, sino que lo recibe como un conocimiento heredado o aprendido, pero no experimentado, ¿no? Entonces le dice que aquel que vive atentamente puede cruzar sobre el apego en este mundo. Entonces, fíjense cómo se relaciona esta estrofa con lo anterior. Aquel que vive atentamente, ¿no? Y en el párrafo anterior de la respuesta del Buda, el Buda le dice, ¿no? Que es contemplando el surgimiento del sufrimiento y del renacimiento, o sea, lo que está ligado al karma. En otras palabras, cuando ayer hablábamos de esos momentos donde la atención plena está fuerte y uno observa cómo se mueve la mente, porque eso es atención plena, cómo se mueve la mente. Una parte de atención plena es cómo se mueve la mente, observar eso. La otra parte de atención plena es recordar que la mente se va a mover. Al recordar esto y al observar cómo la mente se mueve y no generar resistencia ante esos movimientos, lo que ocurre es que la mente se calma. Entonces, cuando uno vive atentamente, es con el recuerdo, la vivencia, la experiencia clara de que luchar contra la mente, de que tratar de que en la mente sucedan cosas que no están bajo el control nuestro,
es un sinsentido porque aumenta el apego. Pero si uno observa simplemente aquello que surge en la mente y lo deja ir, y tiene, puede ser el caso de que alguien tenga un objeto de meditación y vuelve amablemente al objeto de meditación, está observando esos movimientos sin apegarse a ellos. ¿Qué significa sin apegarse? Sin buscarles el porqué, sin asociarlos a esos movimientos, solamente son movimientos. Surge duda, es un movimiento, surge enojo, es un movimiento, surge ansiedad, es un movimiento, surge alegría, es un movimiento. Estoy en llana, menos movimiento, pero también es condicionado. Lo que uno tiene que entender es lo que está subyacente, que todos estos estados son la tendencia subyacente, lo que hay por debajo, es que están las condiciones para que eso suceda. Y no se puede pelear contra esas condiciones. Una vez que ese estado ha surgido, lo único que a mí me queda es reconocerlo. Si es sano, cultivarlo. Si no es sano, abandonarlo. Por eso en el sutra de ayer se hablaba de, en uno de los sutras de ayer, de atención y esfuerzo. Porque ese es el trabajito que hace el meditador. Entonces, en esta meditación que yo les decía que uno puede hacer, donde uno mora en realidad en algún momento y siente el vacío de la mente, donde la mente no toma ningún objeto, donde esa atención está ya muy fuerte y uno puede observar cómo surgen y cesan los las pensamientos, determinadas formaciones mentales o sentimientos y desaparecen solos y la mente sola queda lentamente en un espacio, en una vacuidad, sin pelear, sin luchar. Y eso es muy interesante porque uno abandona la intención de estar inclusive con cualquier objeto. Esta práctica no es obviamente para un principiante, porque en general la mente del principiante se mueve mucho. Entonces va a estar continuamente, cada vez que suelta le va a surgir algo inmediatamente. Por eso es necesario a veces tener una base, como el amor benevolente o la compasión o cualquiera de los Brahmas Viharas, para que la mente aprenda qué es sano, aprenda qué es estabilidad, aprenda qué es serenidad y qué es atención. Y se den periodos de varios minutos para poder observar y comprender de una forma vivencial, no teórica, de qué se trata estos conceptos. Entonces Metabo le dice, yo me regocijo, gran sabio, en esta enseñanza suprema, habiendo entendido esto, la cual uno vive atentamente, uno puede cruzar sobre el apego en el mundo. Entonces el Buda replica, ¿no? Una vez que tú has expulsado esto de apoyarse, eh, digamos, en el apego y el dogmatismo, observando todo, tú estás consciente o eres consciente de lo que ocurre arriba, abajo, todo alrededor y entre medio. Habiendo dejado atrás o abandonado la conciencia, no continúa la existencia. ¿Sí? Acá hay, no estoy muy seguro. Sí, porque lo que le está diciendo en realidad está hablándole de nombre y forma, ¿no? Entonces lo que dice es que si uno observa cualquier cosa que esté arriba, abajo, todo alrededor o entre medio, ¿sí? Y no toma como objeto, ¿sí? No toma como objeto nada de lo que ocurre alrededor, por eso habla de la conciencia, porque es la conciencia la que toma ese objeto, cualquiera de las conciencias, como un objeto existente en sí mismo,
Eso es lo que hace que justamente no continúe la existencia. Es lo que les estaba diciendo antes cuando uno simplemente observa sin intentar aferrarse a ningún objeto de la mente. Entonces los objetos surgen y cesan, pero uno no toma, no trata de aferrarse, no trata de controlar el proceso de la meditación, no intenta que la mente se calme, no intenta que la mente esté serena, es decir, no intenta. Y este es el punto acá, porque si yo intento, creo karma. Lo único que hay es abandonar. Por eso les decía esto antes, cuando uno comienza y durante quizás algunos años uno practica con un objeto de meditación para que la mente vuelva a un estado sano, ¿es necesario esa práctica? Sí lo es, porque en general nosotros no entendemos qué es lo sano y qué es lo no sano, o qué es lo hábil y lo no hábil. Cuando hablamos de hábil es qué me es hábil a mí para llegar al nirvana. Sano, no sano siempre refiere a, dentro del entrenamiento, ¿qué me lleva a mí al nirvana? El enojo me lleva al nirvana? No. ¿El deseo sensorial me lleva al nirvana? No. ¿La duda me lleva al nirvana? No. ¿El amor benevolente me lleva al nirvana? Sí. Va a ser un objeto mental que te permite cultivar la mente hacia el nirvana. Y esto coloca a los obstáculos en un lugar muy particular y muy privilegiado, porque nosotros experimentamos sufrimiento cuando tenemos duda, enojo, deseo sensorial o no, no nos damos cuenta, ansiedad o pereza. Y tendemos a ver estos 5 obstáculos como algo malo, cuando en realidad nos viene a mostrar que tenemos que entrenar. El otro día hablaba con un practicante de que cuando la visión de la meditación está muy basada en una visión un tanto judeocristiana, los obstáculos se transforman en pecados. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los obstáculos son los grilletes que nos atan al samsara. No son cosas menores. Son fuerzas monstruosas que nos permiten seguir existiendo. Y esto no es menor, son fuerzas cósmicas. Cuando nosotros estamos trabajando en una meditación, dejando ir un obstáculo, estamos haciendo un trabajo cósmico. Uno no le da mucha importancia. Dice, bueno, sí, dejé ir una duda. Sí, eso no es poca cosa. Sí, dejé ir un enojo. Bueno, eso no es poca cosa, porque ¿cuántas veces no hemos dejado ir un enojo y seguimos presionándonos con eso y haciéndonos sentir mal? Estamos desactivando paulatinamente lo que nos ata a la existencia. Entonces, cuando surge un obstáculo, es la oportunidad para abrir la puerta y dejar de jugar. No salir a jugar, sino dejar de jugar. Dejar de jugar ese juego en el cual nos enredamos una y otra vez. ¿Cómo? Como dice el sutta, mediante apegos. Porque, yo me enojé porque, yo dudo porque. Entonces el obstáculo es bienvenido. Y hay otra lectura más. ¿Saben cuál es? Que uno va entendiendo a medida que va madurando la práctica los niveles de sufrimiento. Para algunas personas, por ahí, para alguien que empieza ciertas actitudes o cosas, las vive como algo que es desagradable. Pero para una mente muy desarrollada, eso no es que es desagradable, es absolutamente repulsivo. Ni siquiera puede morar más de medio segundo en ese estado, porque lo encuentra tan sufriente que no puede ni morar ahí. A tal punto que en algún momento la mente ya no busca más explicaciones, simplemente lo que ocurre es que no mora más en ese sentido. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la entrada de la corriente. No hay más duda con respecto a que la enseñanza te lleva al nirvana. No hay duda porque el practicante lo experimentó y eso no es poca cosa. Amén de que desciende la duda en general porque lo que desapareció es la idea de identidad.
Entonces uno lo vivió, lo experimentó, entonces la duda desaparece, ya entendiste. Con esto lo que les quiero señalar es que lo que desciende es el apego, que es las asociaciones que hago, sobre todo a los estados malsanos. Y entiendo que hay otra capa de sufrimiento, que por ahí cosas que antes no las consideraba tan malas, me doy cuenta de la cantidad de energía que me demandan. Como dicen los sutras, la esclavitud de atención que me demanda eso. Entonces uno también va aprendiendo qué es el sufrimiento, de vuelta, que es hábil o no hábil en pos de lograr el nirvana, en pos de la liberación. Entonces, en este párrafo, cuando dice que no hay eh, nada que la conciencia tome como objeto, significa que uno deja de asociar un objeto y a uno mismo como una entidad, como mío, y empieza a verlo como causal, como condicional. Entonces dice, un mendicante o un monje que eh, deambula o meditando de esta manera, dirigente y atento, llamando nada como propio, podría, siendo sabio, liberarse o abandonar el sufrimiento del renacimiento, del envejecimiento, de la pena y la lamentación aquí y ahora. Fíjense la instrucción. Entonces Metagu le dice, yo me regocijo en las palabras del gran sabio, me has puesto el no apego bien, Gotama. Claramente el Buda ha abandonado el sufrimiento porque realmente entiende este asunto. Seguramente aquellos que son regularmente instruidos podrían también abandonar el sufrimiento, habiendo conocido, habiéndote conocido, eh, te hago una postración especial a ti, oh gigante espiritual. Eh, Espero, digamos, tengo la esperanza de que el Buda me pueda regularmente instruirme. Entonces dice, cualquier brahmin reconocido como un maestro del conocimiento que no tiene nada, sin apego a la vida sensual, claramente ha cruzado la inundación, esta inundación, cruzado a la costa lejana, amable y sin deseos. Una persona sabia aquí, un, un maestro del conocimiento, habiendo desatado eh, la atadura de la vida, del renacimiento, o sea, de la vida tras la vida, liberado de la avidez, sin problemas, no necesita de la esperanza. Ha cruzado sobre el renacimiento y el envejecimiento. Esto es lo que yo declaro. En este caso, estos últimos dos versos, el anteúltimo, cuando dice cualquier brahmin que ha sido reconocido como un maestro del conocimiento, refiere de vuelta a que en la palabra brahmin, el Buda la resignifica. No es alguien que es un brahmin por casta, sino es alguien que es un arahant. Para el Buda, un brahmin en el sentido mayúsculo, es un arahant, alguien que se ha liberado del samsara, se ha liberado completamente del sufrimiento. Bueno, me parece que todas estas poesías que estamos leyendo son sutas maravillosos, que tienen un montón de instrucciones muy cortitas. A mí me impactaron mucho, sobre todo este último quinto libro, me pareció fantástico. Eh, Creo que también es por mi momento de práctica que lo encuentro muy esclarecedor. Y realmente cuando lo leo y me permito que el sutta se hunda en mi mente, lo que siento es descanso. Al leerlo siento descanso. Descanso, mi mente descansa en las palabras y descansa entonces en esta sensación de vacuidad, ¿no? Esta experiencia de poder reconocer cómo abandonar cualquier signo como mío, como yo, como mí mismo, es un verdadero descanso y un verdadero alivio. Bueno, si ahora tienen preguntas,
¿Dudas de su práctica, de lo que acabamos de leer o de lo que ustedes quieran? ¿O algún comentario? Los invito a compartirlo. Perfecto, entonces nos disolvemos en la vacuidad. Sí, vale. ¿Podrías hacer un resumen de la práctica? Porque quizás me perdí tratando de seguir la traducción este, de- en- veía, traté- debo confesar, traté de tenerle una traducción en español al lado. Es esta práctica del desapego en el sentido de eh, tomar lo que cada cosa que aparece, sea durante la meditación o de la práctica cotidiana, como que esto no soy yo, no es mío. Por un momento entendí eso, pero por otro lado, en un texto decía renunciar a la conciencia. Entonces se me hizo un poco confuso. Mira, yo lo que yo te recomiendo particularmente quizás a vos es la repetición verbal, este no soy yo, esto no es mi yo, esto no es mío, está bien, pero eso tiene que tener una aplicación mental clara. Si no es una repetición vacía, es como decir todo es impermanente. Ajá, pero si uno eso no lo vive, realmente queda como un conocimiento que puede ser, que es verdadero, pero que no trae tranquilidad ni alivio. ¿Por qué? Por esto que te decía en la mitad de la charla. La mente manas, la intelectual, la que calcula, la que estima, y chita, el estado mental. Meta, lo que te ayuda, el amor benevolente a lo que te ayuda, es a poder armonizar las dos cosas, que tu mente esté en un estado amoroso para reflexionar. Entonces, ¿está mal reflexionar, estimar o pensar? No, siempre y cuando tu mente esté en un estado amoroso, siempre y cuando tu mente esté en un estado compasivo, en un estado alegre, en un estado tranquilo. Entonces ahí la reflexión o los pensamientos tienen una calidad, ¿sí? Entonces, mi recomendación práctica es tu mente que esté en meta. Cuando tu mente se distrae y vos la reconoces en cualquier momento del día o de la meditación, reconoce la distracción. No pienses más en esa distracción. Date la oportunidad de relajarte física y mentalmente. Sonreí y volvé a meta. ¿Cómo estimulo meta? Sonriendo. Sonriendo cuando me hago mate, sonriendo cuando me baño, sonriendo cuando me levanto, sonriendo cuando voy a andar en auto, sobre todo cuando voy a andar en auto, sonriendo cuando como, entonces cuando me cruzo con alguien, ¿sí? Cuando voy a dar clase. Esto es la manera de reforzar meta. Meta es el deseo de que todos los seres sean felices. Ese trabajo, lo que va haciendo, va dándole a la mente blandura, va dándole a la mente un bienestar inmediato. Y sabés, el otro trabajo que haces, no importa por qué, no importa por qué. No hay que analizar por qué estoy feliz, es porque sí, porque la felicidad empieza entonces a estar apoyada en la mente y no en lo que pasa afuera.
Ese es el cultivo hábil, llevar la mente ahí y volver de eso un entrenamiento, día y noche. No complicárselo, ¿eh? No complicárselo, bien simple, bien simple. Mi tarea es volver a la sonrisa y volver a meta y trabajar sobre eso. Y el otro consejo que te doy, cuando escuches un sutta, relájate, no trates de entender. Cuando escuches el comentario del sutta, relájate, no trates de entender. Deja que las palabras, deja que el sutta vaya hundiéndose en la mente y confía en ese proceso. Abrite completamente a las palabras del Buda y créeme que es maravilloso el cambio. En el retiro que vamos a hacer a fin de enero, el retiro de 10 días presencial, una de las cosas que hace la gente, porque es parte del entrenamiento de esos 10 días, es aprender a escuchar cuando escuchan la charla del Dhamma. Entonces, cuando la gente no tiene nada entre manos, no está en su casa, está sentado y tiene que oír, no le queda otra más que oír. Y aprende a oír, aprende a abrirse. Y te aseguro que después de las charlas del Dhamma, las meditaciones suelen cambiar un montón. La calidad de las meditaciones cambian. Porque la persona empieza a entender el valor que tiene prestar atención a la palabra del Buda. Y luego aplicar eso que oí. Quizás no lo entienda, pero lo oí. Entonces, de acuerdo a mis recursos momentáneos, lo aplico y experimento. Y en esa experiencia aprendo. Entonces, siempre es hacer menos, no más. No es más análisis. Es menos, es darle menos trabajo a la mente, más simple, y perseverar en ese esfuerzo. Pero yo entiendo, a la mente le gustan las cosas complicadas y enrevesadas. Entonces le gusta la vuelta y el por qué. Entonces, a raíz de todo eso es donde viene después el sufrimiento, que es de lo que habla el Sutta. Pero te aseguro que es tan maravilloso verle a una persona, y me ha tocado verlo en retiros, cuando la persona le ves que decide olvidarse de por qué hace lo que hace. Le ves la determinación y dice, ya no me importa, no importa por qué, solo me tengo que sentar a meditar, solo tengo que abrir y dejar ir y dejar ir, no importa por qué. La cantidad de energía que esa persona despierta en ese momento es enorme. El alivio que se le refleja en la cara es palpable. Y esa clase de determinación es la importante, la que realmente lleva a cruzar, porque dejas que las excusas. ¿Qué son las excusas? Asociaciones. No, no hago esto porque. No, no hago esto porque. Sí, hice esto porque. Sí, uno parás, se para, uno se cansa de eso. Entonces, simple. Meta, sonrío. Hago mis actividades con una sonrisa, con la mente, con esa generosidad, de desearme felicidad a mí y a todos los seres. Escucho la práctica, escucho la charla, la escucho. ¿Puedo tomarme un mate? Por supuesto, pero lo escucho. Como si no hubiera nadie que escucha. Solo escucho, solo existe el oír. Esa es la mejor manera de oír. Oír, solo oír, no pensar lo que estoy oyendo, solo oír. Pero tenemos tanto miedo de eso. Tenemos miedo que si yo solo oigo, no razono. Si yo solo oigo, soy idiota. Pero en ese oír es donde se despierta la verdadera intuición y la verdadera comprensión. Oír sin que haya oyente. Oír sin intentar entender. Dejar de forzar a la mente a entender. Oí y permitirle a tu mente que en esa apertura entienda cuando se den las condiciones.
Es maravilloso eso. Y vas a tener un montón de insights, vas a empezar a oír con otros oídos. Entonces un sutta te puede impactar tan fuerte que te cambia la práctica, te cambia la calidad de tu práctica, porque entendiste. Y cuando entendiste, lo sentiste, no es un entendimiento intelectual, lo sentís y te lleva a un cambio de actitud. ¿Bien, alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. No, no quería esto. Espérenme un segundito. A ver si. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente, que tengan una hermosa semana. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias, chao, chao. Gracias.